precisamente sobre estas manifestaciones, más allá de las investigaciones que puedan surgir y arrojar, ¿este gobierno resulta responsable sobre las pérdidas humanas? A ver, yo te respondo por la segunda pregunta primero, antes que la primera. En política también lo que se denomina responsabilidad política. Definitivamente responsabilidad política el gobierno la puede tener, pero también es lo que se denomina responsabilidad penal. Eso se tiene que investigar, no me quiero adelantar, ¿no? Eso se tiene que investigar a través del Ministerio Público y decidir a través del Poder Judicial. Si tú me hablas de dos tipos de responsabilidad, responsabilidad política y responsabilidad penal, yo estimo que responsabilidad política definitivamente la pueden tener, claro. Pero responsabilidad penal, o sea, la que tiene que ver con un proceso judicial, eso tiene que investigarse a través del Ministerio Público, a través de la Fiscalía, a través de los fiscales, ¿no? Y de ser el caso, abrir un proceso judicial, eso se verá más adelante. El ministro de Trabajo ha renunciado, entregando su carta de renuncia, enfatizando el hecho de que, eh, si bien destaca la fuerza de la presidenta Dina Boluarte de poder hacer bien las cosas, pero no se nota una empatía con respecto a las pérdidas y no un sentido de disculpa. Es lo que eh, parafraseo en la carta de renuncia del ministro de Trabajo. ¿Qué opinión tiene al respecto, por favor? Uh, en cuanto a la renuncia que ha hecho el ministro de Trabajo, el doctor Eduardo García Virimisa, ¿no? Bueno, está en su libertad, ¿no? Entiendo yo de que se nombra, lo que se debe hacer de inmediato, si no es hoy, mañana mismo, nombrar su reemplazo, ¿no? Completar el gabinete, ¿no? Y afrontar los desafíos los que se presentan, ¿no? Repito, lo que se debe hacer el actual gobierno es eh, aceptar la renuncia y el día de hoy o mañana a más tardar nombrar a una persona que lo reemplace, capacitada, por cierto, que lo reemplace, ¿no? Y bueno, buscar lo que es todo el diálogo, ¿no? Buscar el diálogo. Entiendo yo que no solamente el diálogo, ¿con quién se tiene que dar? En principio, con los gobernadores regionales. Pero si no se da con los gobernadores regionales, también se puede dar con los alcaldes provinciales. Por ejemplo, en Puno hay 13 provincias, por lo tanto hay 13 gobernadores, 13 alcaldes provinciales. ¿Y por qué no también con los alcaldes distritales, no? Por cada provincia hay en promedio 10 distritos. Bueno, también buscar el diálogo con esas autoridades. El diálogo también se hace con las comunidades campesinas y con las comunidades nativas, ¿no? En promedio, hay, en promedio, digo yo, por cada distrito hay una comunidad campesina que muchas veces lleva el mismo nombre del distrito. Buscar el diálogo también con ellos, eso ya es a nivel ya casi micro, ¿no? Pero entonces, eh, propender el diálogo, ¿no? Esto también es una llamada de atención a todo el país, ¿no? Hay regiones que tienen demandas insatisfechas que no son de ahora, pueden tener 5, 10, 15 años, 20 años o más. Son demandas insatisfechas. Y recordemos que cada cierto tiempo aparecen nuevas generaciones. Los jóvenes de ahora de 20 a 30 años no son los mismos de hace 20 años, no, ya, ellos ya son más adultos, si no, pasan los 50 años, etcétera, ¿no? Entonces, ya son otras generaciones y hay justas demandas que hay que satisfacerlas, ¿no? Eh, esperemos yo que se dé el diálogo, se dé la tranquilidad, se dé la calma y que todo llegue a buen final, ¿no? Todo llegue a un buen final. Lo que menos lamentar, obviamente lamentar la pérdida de vidas humanas, lamentar, ¿no? Y buscar el diálogo entre la población, ¿no? Abogado, continuando con el tema de la que ha procedido en una primera legislatura, el adelanto de elecciones para abril del 2024, pero también el Congreso, a través de algunas bancadas, como por ejemplo de Avanza País,
eh, tienen la iniciativa de recortar, ¿no? Eh, el tiempo que tienen en la cabeza los órganos electorales como lo es la OMPE y el JNE, Jurado Nacional de Elecciones. Y también deciden algunas otras bancadas incluir a la RENIEC. ¿Esto procede, según su opinión, esto procede también? Ya, gracias por la pregunta. Habíamos hablado al inicio, ¿no? Cuando el expresidente Castillo dio su discurso, ¿no? Final, él habló del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Estos tres últimos en doctrina son denominados organismos constitucionales autónomos. Y no son los únicos. El Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y el RENIEC también son otros tres organismos constitucionales autónomos, ¿no? Que forman parte los tres del denominado sistema electoral. Pues bien, ellos también se rigen de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a sus respectivas leyes orgánicas. Ahora, la propuesta que se está lanzando, que todavía no se ha aprobado, ¿no? Es de que así como se va a nombrar a nuevos miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ¿no? También se elijan previamente a nuevos miembros del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE, ¿no? En el entendido de que cada institución solamente debe estar presente en una elección general, ¿no? En este caso ya serían dos, ¿no? Serían la elección general del 2021 y la de 2024. Entonces, están proponiendo eso. Si se modifica las leyes orgánicas o en todo caso se da una ley que pueda modificar la ley orgánica, sí tendría un asidero legal y constitucional. Si no se hace así, no tendría un asidero legal o constitucional, ¿no? Si es que se llega a la modificatoria o de la ley orgánica o de las leyes respectivas, se podría hacer ese cambio, ¿no? Bueno, me entiendo yo que la propuesta es, ¿no?, que también han habido quejas, han habido reclamos en las elecciones del 2021 sobre supuesto fraude que se ha llegado, de acuerdo al Ministerio Público, que no lo ha visto, pero han habido reclamos fuertes, tanto contra el Jurado Nacional de Elecciones y contra la OMPE. Entiendo yo que eso más la lógica que se busca, ¿no?, de que si que se van a elegir nuevas autoridades, también que sean en todos los sentidos, ¿no?, que involucren al sistema electoral, ¿no? Eso es lo que se está solicitando. Todavía no se ha aprobado, es una propuesta de ley, ¿no? Ahora, por esta presión que está surgiendo, en un caso hipotético, repito nuevamente, por esta presión que está surgiendo por las marchas, eh, la presidenta Boluarte renuncia, presente su renuncia. ¿Cómo sería en ese caso el panorama, de acuerdo al marco constitucional? Ya, de acuerdo al marco constitucional, si no hay vicepresidente, asume la presidencia temporal el presidente del Congreso de la República, el actual presidente del Congreso de la República, ¿no?, que es el general Jorge Williams, ¿no? Ahora, entendemos, sí, esa sería, y él convoca elecciones. Eh, Entendemos que esa sería la salida, ¿no? Pero, bueno, la sola renuncia de la presidenta ocasionaría, a mi opinión personal, ¿eh?, agravaría más la crisis, habría más revuelo, ¿no? Generalmente cuando se dan estos cambios bajo presión, ¿no?, la masa insiste más. Ya no pediría no solamente la renuncia, sino inmediatamente asamblea constituyente, inmediatamente elecciones para dentro de pocos meses y inmediatamente cierre el Congreso. O sea, o sea, se agravaría la crisis aún más. Yo pienso que lo prudente no es que renuncie. Lo prudente es buscar el diálogo, el diálogo. Ante todo, el diálogo y mantener la calma, ¿no? Mantener la calma. Y ahora, si tú me pides una crítica al gobierno, yo haría la crítica tal vez al Congreso de la República por los últimos 17 meses, en el sentido de que, si bien en ese entonces el poder legislativo, esto es, el expresidente Pedro Castillo, él
llevó a cabo lo que se conoce o lo que se conocía como Consejo de Ministros descentralizado. Él viajaba a todas las regiones, ¿no? Y hacía su denominado Consejo de Ministros descentralizado. Obviamente, el mensaje que daba era negativo, ¿no? Porque era un mensaje de división, de odio entre los pobres y los ricos del Perú, que yo soy pobre, que yo soy hijo del pueblo. Prácticamente yo observaba cierto mesianismo, ¿no? Que yo soy, en todo caso, el Salvador, el hijo del pueblo. Eh, eh, bueno, nadie más lo es. Entonces, un poco un lenguaje divisionista, ¿no? Pero lo que el Congreso no hizo fue hacer también plenos descentralizados, como sí lo hizo, entiendo, el mes de agosto del año 2021. Yo recuerdo que se fueron hasta Cajamarca, hicieron un pleno descentralizado, se llevó a cabo un pleno descentralizado. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que el Congreso de la República que representa a la nación está cerca a, a cada región. Hubiera sido bueno que esto se repitiera. Ojo, somos 25 regiones. Si es una por mes, alcanzaría 12 regiones solamente por año. Entonces, si fueran 2 plenos descentralizados por mes, en un año se podría visitar 24 regiones, ya las 25 por lo menos, 25 regiones. Entonces, si bien es cierto, mi opinión personal, que vivimos en una época de Internet, de redes sociales, de correo electrónico, de, de WhatsApp, donde podemos hacer llamada celular a, a Puno, a Amazonas, a Iquitos, a Madre de Dios, etcétera. Podemos hacer videollamadas, videoconferencias. Yo pienso que de todas maneras aquí hay que ser lo más tradicional posible. Es importante que este Congreso de la República y los que vengan en lo posible, ¿no? Estén en contacto directo con la población. Que hagan esos denominados plenos descentralizados, los acercaría bastante a la población. Obviamente, al inicio habría rechazo, entiendo yo, ¿no? Porque algunas personas no la ven bien al Congreso, pero sería una muestra de cercanía del Congreso de la República, que es una institución muy criticada, ¿no? Con la población. Todo tiene un proceso, todo tiene un procedimiento, ¿no? Entonces, hay que, pienso, guardar la calma y no exacerbar los ánimos. Como digo, de que puede denunciar, puede renunciar la presidenta, lo puede hacer, ¿no? Pero mi opinión personal es de que no sería lo más recomendable. Encendería más, digamos, el reclamo de la población, ¿no? Yo pienso que no. Yo lo que buscaría es el diálogo. Ahora, lo que hizo la presidenta de la República los primeros días del año, lo que me pareció bien, es que ella viajó al Cusco. Ella viajó al Cusco y se sometió a la pregunta de la prensa del Cusco. Enfrentó a las preguntas. Eso me pareció muy bien. Me hubiera sido ideal en mi concepto que hubiera hecho lo mismo en su departamento, que es Apurímac, porque ella es natural de Apurímac. Me hubiera hecho, da gusto que lo hubiera hecho en Ayacucho, en Huancavelica y en Puno, ¿no? Porque medios no le faltaba para viajar y estar un día o medio día, ¿no? No lo hizo, tal vez haya sido por recomendación o por un exceso de agenda, pero a mí me pareció muy positivo que haya viajado al Cusco. Ella viajó en persona al Cusco y eso es lo que a mi concepto debió hacer. Si bien es cierto, no estuvo en multitudes, pero se sometió a la pregunta de los periodistas del Cusco, que obviamente estaban molestos, pero los enfrentó. Como quien dice, dio cara, ¿no? Y yo recomendaría no solamente para este gobierno, sino para los futuros. No se puede gobernar solamente desde Lima. Necesariamente hay que viajar a las regiones, a las 25 o 24 regiones. Hay que viajar. No solamente poder ejecutivo y poder legislativo. Hay que dar cara, como quien dice, ¿no? Hay que dar cara. No basta que los congresistas en su semana de representación viajen 2 o 3 o 5 por provincia, no. El pleno mismo del Congreso tiene que viajar y dar cara a la población. Habrá gente molesta, pero hay que gobernar, como quien dice, con la población. Otra cosa, eh, una marcha pacífica tampoco es apedrear a la policía. Eso no es marcha pacífica.
apedrear a la policía con guaracas o con piedras en mano, eso no es marcha pacífica. Eso no está permitido. Eso en principio es vandalismo. No se puede apedrear a nadie y menos a las fuerzas del orden. No se puede pretender el diálogo apedreando a la policía. No se puede pedir, solicitar demandas apedreando a las fuerzas del orden, atacando a las fuerzas del orden. Eso no es diálogo, eso no es marcha pacífica. La consigna y la conclusión que me deja sería la de educarnos, y la de aprender y leer nuestra constitución política, y no solamente quedarnos con eso, sino también multiplicar, ¿no? Hacer el efecto multiplicador, enseñando, como usted bien lo mismo lo conoce porque ejerce la docencia. En este espacio es muy relevante poder contar con personas como usted para que podamos precisamente dar esa luz necesaria para que los peruanos estemos informados y también tenemos conocimiento de nuestra constitución, de nuestras leyes, y también entender, ¿no? Entender que todo tiene un procedimiento, todo tiene un proceso, y debemos, sobre todo nuestra generación, ¿no? Mi generación, la generación que me sucede, que no hay que caer en la inmediatez, ¿no? No hay que caer en la inmediatez por esta cuestión de las redes sociales, por lo informático en lo que estamos. Quizás hemos tenido esa cultura de apresuramiento y debemos entender que todo tiene un procedimiento, ¿no? Ha sido el abogado y docente universitario Pío Dávila. Le agradezco por haber estado con nosotros, mi canal. Les recuerdo a todos ustedes, por favor, comenten, compartan en sus redes sociales, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, abogado. A usted, José Cruzado, para servirlo cuando usted estime pertinente.